La familia de Jesús se puso en marcha hacia Jerusalén cumpliendo una obligación que tenían los judíos. Se invitaba normalmente que fueran, de ser posible, 3 veces en el año a Jerusalén: por la Pascua, por Pentecostés, por la fiesta de las tiendas. La familia de Jesús termina siendo no solamente una ida a Jerusalén, sino 2 idas. La peregrinación anual para celebrar la Pascua. ¿Significa esto una experiencia de inmersión en un acontecimiento que es fuente, la celebración de la Pascua? Allí donde la historia del pueblo fue cambiada en 2. Allí en que la experiencia liberadora del Señor sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto mostró que la vocación del pueblo es la libertad. La primera ruta que hace la familia de Jesús a Jerusalén es para celebrar la Pascua. Pero me parece a mí que el texto bíblico nos habla de una segunda ida a Jerusalén, ya no para celebrar la Pascua, sino es una ida al corazón de Jesús, que se ha quedado en Jerusalén. Tienen que caminar hacia el corazón de Cristo para descubrir cuál es la vocación de su Hijo y a partir de ahí comprender cuál es su vocación como papás. No es suficiente con ir al templo en peregrinación. Es importante ir peregrinantes al corazón de Jesús. Eso es lo que pasa con estos papás. Tienen que reencontrarse por una segunda vez con su hijo, para que descubran definitivamente la vocación de su hijo y desde ahí su propia vocación. 2 vocaciones, entonces nosotros encontramos en esta peregrinación a Jerusalén. Buscado con angustia por sus padres, ¿por qué me buscan? La pregunta me parece a mí que puede ser extendida. ¿Para qué buscamos a Jesús nosotros? ¿Y dónde lo buscamos? ¿Y qué queremos encontrar con Él? ¿Para qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Tendrán que ir ellos descubriendo, ya no simplemente yendo al templo para la Pascua, sino yendo al corazón de Jesús. ¿Para qué vino su Hijo? Y la respuesta es clarísima: para ocuparse de las cosas de su Padre. Jesús va inaugurando una nueva ruta para Él, para sus padres y para todos los que queramos transitar por las vías de Jesucristo. Esa peregrinación representa la tradición religiosa de un pueblo, pero ahí, inserta en esa tradición, Jesús va abriendo un nuevo camino con su vida, con su evangelio. Lo abrirá de par en par con su misericordia. Lo abrirá de par en par, llegando hasta puntos que nunca antes habían sido alcanzados. Lo hará con la cruz, donde es alcanzado el drama de la muerte humana. Y abrirá un horizonte absolutamente ilimitado, el horizonte de la Pascua, de la vida de resurrección. Se ocupa de las cosas de su Padre, que no las realiza en el templo. Fue un crítico del templo, fue un crítico de la institución religiosa alrededor del templo, porque las cosas de su Padre no las va a realizar en el templo, las va a realizar peregrinando como peregrino de misericordia. Las va realizando peregrinando como cercano crucificado con todos los crucificados.
va realizando las cosas de su Padre saliendo del templo para vivir la experiencia pascual. En realidad, ¿cómo hallan a su Hijo? No lo hayan perdido, lo hayan sumergido en la palabra, en medio de los doctores de la ley. Jesús no se perdió, hizo una inmersión total en la palabra, para nutrirse de ella, pero también para manifestarse ya como el verdadero maestro, como el verdadero intérprete de la ley santa y de la palabra santa. Él escucha y pregunta, y con su inteligencia, que es una inteligencia de hombre nutrido desde la palabra, responde. No está perdido, está inmerso en la palabra, desde donde entiende su propia vocación. La pérdida, entre comillas, de Jesús es una ocasión para que José y María encuentren su propia vocación. La vocación nosotros la encontramos solamente en Jesucristo. Fuera de Él, lo que cada quien quiera llamar vocación es una cosa completamente diferente. Es sencillamente un buen deseo personal, es un buen propósito personal, pero la auténtica vocación en la vida se descubre encontrando la vocación de Cristo y contemplando la vocación de Él. El que se ocupa de las cosas de su Padre y aquel que encontró esto sumergido absolutamente en la palabra. La Pascua, celebrada allá, era el motivo de la peregrinación. Decía yo hace un instante, era precisamente el recuerdo festivo en memorial de la liberación de Egipto para adquirir la verdadera libertad que solamente se adquiría con una condición: ser pueblo de la alianza, es decir, perteneciéndole totalmente al Señor. Ahí solamente se encuentra verdadera libertad. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y todo el camino del desierto, posteriormente toda la fuerte predicación profética, consistía fundamentalmente en recordarle al pueblo liberado que su vocación era la vocación de libertad, y que esa solamente se conseguía en la pertenencia total al Señor, que pasaba necesariamente también por la misericordia con el hermano. María y José están viviendo ellos también una experiencia pascual. Es el tercer día. El tercer día no es simplemente un dato cronológico, pasaron 3 días. Tercer día es una expresión muy fuerte en el Nuevo Testamento para hablar de la manifestación completa del Señor. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día. Es una experiencia pascual la que están viviendo María y José, para descubrir la pertenencia total de su Hijo al Padre Dios, y para descubrir ellos también su propia vocación paternal y maternal, servidores acuciosos, servidores comprometidos de la voluntad paternal de Dios. Esa es la única vocación que hemos recibido, no hay otra. Y solamente la descubrimos precisamente yendo a Jesús y nutriéndonos como Él de esa fuente inagotable de la palabra, allí como Él lo vivió. No siempre parece que se entendiera la vocación, porque siempre tiene un sentido muy hondo. Siempre los seres humanos necesitamos un tercer día del reencuentro con la verdadera luz, un tercer día de la verdadera claridad. Eso es lo que sucede allí. En realidad, a ese tercer día, quienes fueron encontrados fueron José y María, encontrados por su Hijo, que les indicó para qué vino Él y cómo podían participar ellos en su misión. Encontrados por alguien que hace de la voluntad de Padre su alimento. Ese es mi alimento y no existe otro. En realidad ellos se reencontraron con la verdad de su vida, encontrándose a Jesús
en el templo, sumergido en la palabra como verdadero y único maestro, que es capaz de ofrecerle a todo ser humano un horizonte de vida. Pero es muy hermoso esto, porque esa vocación encontrada allí, ¿en dónde maduró? Maduró en la casa, maduró en un ambiente familiar, en un ambiente hogareño. Salieron del templo y volvieron a Nazaret. Realmente, toda vocación cristiana normalmente madura es en un ambiente de familia. Volvieron a Nazaret, no en el templo, sino en esta vuelta a la vida ordinaria y cotidiana, pero con la gran verdad de haber descubierto por qué Jesús, por qué vale la pena buscarlo, por qué sin Él sencillamente uno no tiene claridad sobre su propia existencia, y por qué sin Él la existencia personal es un deambular por la vida ensayando cosas, porque la verdadera vocación la encontramos en Él, pero la vivimos en el ambiente hogareño y el ambiente doméstico de la casa. El cuadro es hermoso. ¿Cómo acontece esa madurez vocacional de Jesús? Descubierta desde la palabra, descubierta en la oración frente a su Padre. Pero ¿cómo acontece? Fundamentalmente en una experiencia de familia. Nos dice el texto que la vida en Nazaret era en primer lugar una experiencia de crecimiento humano de Jesús. Crecía en estatura, seguramente hombre saludable, seguramente hombre también enfermo, ¿por qué no? Pero era necesario que cuidara su crecimiento en estatura, el crecimiento de su cuerpo, el crecimiento de su salud, un ambiente de crecimiento integral. Pero crecía en sabiduría, es quizá lo que más necesitamos los seres humanos. Es quizá lo que en las familias que quieren vivir desde la fe podemos nosotros anhelar encontrar: sabiduría, es decir, arte de vivir, orientación para emprender la aventura de la vida, no simplemente con estrategias de solución de problemas, que también las necesitamos, sino toda una manera de posicionarnos en la vida, el arte de vivir según el Señor. Eso es sabiduría, y eso se descubre normalmente en el ámbito doméstico caracterizado también por una conveniencia armoniosa. La afirmación es clara: Jesús vivía sometido a la autoridad de sus padres. Nosotros no estamos acá con un adolescente de 12 años, porque dice el texto que tenía 12 años, y no estamos nosotros aquí con una crisis de adolescencia. No estamos en eso con Jesús. Estamos en un hombre que ha descubierto la hermosura del proyecto de Dios, que se realiza en ámbitos de convivencia armónica, en el hogar, en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros movimientos apostólicos. Una convivencia armónica donde hay una diversidad de tareas y cada quien es capaz de vivir precisamente la tarea propia que ha descubierto, y que la ha descubierto de cara a Jesús y nutrido desde la palabra. Iba creciendo en gracia ante el Señor. Ahí se vive una experiencia de crecimiento en la fe. Jesús maduró también su propia experiencia vocacional, y fue poco a poco digo yo, pero si sencillamente tomamos simplemente como un dato indicativo y nada más, y si tomamos como dato puramente indicativo que la gran mayoría de su vida la transcurrió en el hogar de Nazaret, en esa preciosísima, así llamada, vida oculta, ahí madura una experiencia profunda y sólida de fe. Ahí madura una experiencia profunda de alguien que asume la voluntad de su Padre y la vive en la cotidianidad de la vida y en la proyección que debía tener en ese momento en el ámbito familiar, por supuesto, pero que después va a tener en una proyección misionera absolutamente única, gracias a la cual el mundo ha sido salvado. Ese es el lugar de crecimiento. Jesús, profundamente humano, pero habiendo descubierto su vocación más profunda desde el Señor, la voluntad de su Padre vivida ahí. María de Nazaret,
aquella que conservaba estas cosas en su corazón. Tuvo que hacer un camino para ir entrando progresivamente en la novedad que representaba su hijo y por lo tanto la novedad de su propia existencia. Anclada en unas tradiciones judías, por eso iban todos los años en esa peregrinación, pero anclada ahí y en un ámbito familiar sano, va descubriendo también lo nuevo que acontece en su hijo. Es un trabajo de interiorización el que vive María. Es un trabajo de una asunción progresiva de su propia vocación, porque también el Padre amoroso se volcó sobre ella. Es un trabajo que tenemos que hacer todos, cada quien su propia vocación, dada no por cualquier persona, sino por nuestro Padre amoroso. Desde Jesús, nutrida con su palabra, vivida en ámbitos familiares, donde maduramos integralmente, donde crecemos en estatura, donde somos capaces también de cultivar relaciones armónicas. Nuestra vocación y toda la palabra de Dios y los textos, el primera y segunda lectura, van en esa línea. Una vocación también que tiene sabor de familia, que tiene sabor de filiación, que tiene sabor de maternidad, que tiene sabor de fraternidad, sabor de paternidad, con el vínculo de la paz entre nosotros, no teniendo otra deuda entre nosotros sino la deuda del amor, siendo capaces también de palabras de reconciliación, siendo capaces también de acción de gracias. Ese es el vínculo, ese es el cultivo de nuestra propia vocación en ese mismo ámbito. Desde acá, por supuesto, contemplamos esa hermosa realidad del Dios que quiso encarnarse precisamente en una experiencia hogareña, doméstica y familiar. Desde ahí nosotros oramos también hoy, por supuesto, por toda la realidad compleja que viven las familias hoy y por todos los desafíos inmensos. Desde acá nosotros quisiéramos contemplar precisamente desde Nazaret esta vocación de ser espacios familiares donde haya una experiencia de crecimiento integral, en diversidad de tareas, en una capacidad enorme de diálogo entre nosotros, un ámbito de crecimiento, escuelas de sabiduría, un ámbito donde se viva una auténtica escuela de la fe, donde se viva también toda una escuela de proyección comunitaria, de proyección social al servicio de la comunidad, de la sociedad. Miren, mi querida comunidad, yo creo que seguirán siendo siempre válidas esas hermosas palabras que anunció el Papa Pablo VI cuando visitó Tierra Santa y cuando precisamente visitó el hogar de Nazaret. Y ahí, en una hermosa expresión, Pablo VI decía cómo quisiera volver a ser como niño y cómo quisiera sentir aquí en este lugar este ambiente natural tan hermoso donde creció el Hijo de Dios en una experiencia de crecimiento humano hermosa. Y el Papa allí dice esto: venimos acá simplemente como peregrinos, pero no quisiera irme sin dejar las lecciones de Nazaret. Y nos regaló el Papa y unas perlas bellísimas de lo que significa esa experiencia, que está sencillamente desarrollando esta imagen tan bella que presenta la palabra. Y dice entonces el Papa Pablo VI, que Nazaret nos enseñe el significado de la familia. Estamos todos sencillamente invitados a seguir profundizando esto. Es el tesoro más grande que tenemos nosotros, nuestra propia familia. Y es a veces uno de los tesoros más descuidados que podemos tener nosotros. Tesoro grande y el significado de la familia. Su comunión de amor. Comunión de amor que se construye, comunión de amor que también es en camino y que seguramente necesita muchas experiencias de diálogo, muchas experiencias de perdón. Dice el Papa Pablo VI, su sencilla y austera belleza. En cuanto más sencillo algo sea, más bello es. En cuanto menos estrambótica, menos estrafalaria sea una realidad, más hermosa, porque sencillamente brilla su belleza natural, que nos permita descubrir su carácter sagrado e inviolable. Y definitivamente sí,
hay que cuidar nuestras familias. Y hay que cuidar esta familia también construida desde el Señor. No perfectas, no existen, pero tienen un carácter sagrado e inviolable. Lo dulce e irreemplazable de su pedagogía. En esos términos hablaba él. Experiencias de sabiduría también de parte de los papás, en saber acompañar procesos de crecimiento. Lo dulce e irreemplazable de su pedagogía. Lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. Familias volcadas también hacia la construcción de la misma vida social. Querida comunidad, arrancamos el Jubileo de la Esperanza del año 2025. Y lo arrancamos como lo hicimos allí en este pequeño tránsito desde la alcaldía para acá, apropiándonos desde ya aquella invitación a ser peregrinos de esperanza. Pero resulta que esa fue la experiencia de José, María y Jesús, peregrinos a Jerusalén. Pero un peregrinaje que resultó siendo redoblado por otra peregrinación hacia el corazón de Jesús y desde ahí hacia su propia vocación. Estamos invitados todos a que durante todo este año nos desplacemos a los 10 templos jubilares de nuestra diócesis, uno por cada arciprestazgo. Pero estamos invitados a que junto a esa peregrinación física, de manera personal, de manera comunitaria, en familia, en grupos parroquiales, en movimientos apostólicos, todas las posibilidades que existen, de manera particular peregrinemos hacia Jesús, aquel que se dedica a las cosas de su Padre. Pero me parece que estamos invitados también a peregrinar hacia nuestra propia vocación, cada quien. El niño que peregrina para ir descubriendo un corazón que va siendo poco a poco plasmado por la palabra del Señor, que va haciendo de él una persona sabia. El joven que es capaz también de entrar en una amistad con Jesús, quien nos llamó amigos, y que quiere esa amistad cercana también, como él lo fue, joven, 12 años, en esa experiencia vocacional tan maravillosa. Y todos nosotros, adultos jóvenes, adultos mayores, en distintas condiciones de vida, en el peregrinar hacia Jesús, nos encontramos con nuestra propia vocación, vivida desde Jesús. Pero indudablemente, que al querer también inaugurar el año jubilar precisamente en este día de la Sagrada Familia, estamos invitados a hacer del 2025 una peregrinación hacia nuestras familias. Que ojalá cada quien pueda peregrinar hacia su propia realidad familiar, hacia sus relaciones, que son como son, pero que seguramente pueden ser mejores. Que son como son, pero que seguramente necesitan también nuevas oportunidades. Que son como son, pero que seguramente pueden ser también renovadas y enriquecidas. Una peregrinación hacia nuestras familias, donde siempre nosotros beberemos una fuente que nos enseña la sabiduría de la vida. Una proyección desde nuestras familias para participar también en la construcción social. Una peregrinación a nuestras familias como santuarios de fe. Qué tarea tan hermosa la que tenemos todos. Qué tarea tan bella la que tiene cada familia. Nos corresponderá, pienso yo, durante este año que inauguramos hoy 2025, a cada uno, y cada uno sabrá vivir su momento. Cada familia sabrá vivir su momento. Cada comunidad parroquial sabrá vivir su momento. A todos nos corresponderá vivir nuestro tercer día. Es decir, ese tercer día donde las cosas se entienden más, donde las cosas se aclaran, donde nos encontramos entusiastas con la verdad de lo que el Señor pone en nuestras manos. En este pequeño caminar que hicimos desde la alcaldía, cantamos varias cosas. Entonces cantamos un alma misionera que nos va diciendo, llévame donde necesitan mis manos y mis palabras. Y fuimos cantando entonces la hermosura de los pies del que anuncia la paz. Y entramos a nuestra catedral casi que cantando todos, que te seguiré, Señor, a donde tú vayas. Es decir, nos encontramos sencillamente con eso. Un tercer día
porque seguramente nuestras familias viven sus propias oscuridades, porque cada quien la está viviendo, porque los enfermos la están viviendo, porque las personas que atraviesan por alguna dificultad, falta de trabajo, conflictos en la familia, están atravesando por una etapa que está buscando su tercer día, que solamente se encuentra en Jesús, se encuentra en la palabra, para que nosotros seamos capaces de afrontar esta hora que estamos viviendo. Pero indudablemente 2025, siendo una peregrinación hacia todos estos ámbitos, templos, pero particularmente hacia Jesús, hacia su vocación y la nuestra descubierta desde Él, comprendida desde Él, nuestro tercer día que nos aclare las dudas que tenemos, que quizás nos saque del letargo en que podemos vivir nuestra fe. Indudablemente que tenemos que hacer también todos una peregrinación de evangelización, una peregrinación hacia los caminos nuevos de evangelización de nuestras familias y particularmente con unas opciones importantísimas con los niños y los jóvenes. Pero una peregrinación evangelizadora es urgentísima. Salir nosotros nuevamente como testigos de eso hermosísimo que aparece en la palabra, el querigma, que es el evangelio de Cristo, el gran anuncio que Él nos da. La esperanza no defrauda, porque hemos recibido el amor de Dios por el Espíritu que está en nosotros. Miren, mi querida comunidad, la palabra de Dios de hoy de la Sagrada Familia, que relata y lee e interpreta una experiencia peregrinante de una familia judía piadosa, nos permite entender nuestra propia peregrinación al inaugurar hoy el Jubileo de la Esperanza, 2025, peregrinos de la esperanza, hacia Jesús el Señor. Desde su vocación entendemos la nuestra, la viviremos todos en ambientes domésticos y haciendo también de nuestra iglesia familia, haciendo también de nuestras parroquias hogares, verdaderos hogares, de un enorme crecimiento espiritual, de un enorme crecimiento integral, y hogares también desde donde nos lancemos en actitud misionera. Es urgentísimo que vivamos eso en la diócesis. Nos acompañará la experiencia hermosa de María Nuestra Señora, que tuvo claridad al tercer día, pero que meditaba diariamente eso en su corazón, interiorizó lo que iba descubriendo y por eso fue capaz de vivirlo en plenitud hasta el final. Pongámonos en marcha, mi querida comunidad, por estas rutas peregrinantes, en una antiquísima tradición, pero que de nuevo es reeditada con la frescura siempre nueva del Evangelio de Cristo, como este que acabamos de contemplar hoy en esta liturgia. Tomémonos un momento en silencio juntos para orar, para ir llevando a nuestro corazón precisamente en un ejercicio orante de escucha de la palabra, lo que el Señor nos permite descubrir de nosotros mismos, de cada quien, desde Jesús, desde su palabra. Oremos en silencio.